Buenos días, mi nombre es Noelia Nay Benialgo y mi compañero Andrés Kenshi Viera. Somos alumnos de Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ingeniería de Oberá, perteneciente a la Universidad Nacional de Misiones. En el marco de la materia, propagación y antenas, de cuarto año presentamos el trabajo sobre parámetros característicos de una antena meander line. ¿Qué es una antena meander line? Una antena meander line, también conocida como antena de línea de meandro, es un tipo de antena de diseño compacto que utiliza una estructura de línea serpenteante o meandro para aumentar su longitud efectiva dentro de un espacio físico limitado. Esta técnica permite que la antena funcione eficientemente en una frecuencia específica a pesar de su tamaño reducido. La misma tiene una serie de ventajas sobre otros tipos de antenas. Son relativamente fáciles de fabricar y requieren poco espacio. También son muy eficientes, lo que significa que pueden transmitir y recibir grandes cantidades de energía con una pequeña cantidad de pérdida. Sin embargo, las antenas de línea de meandro también tienen algunas desventajas, no son tan directivas como otros tipos de antenas, lo que significa que no pueden enfocar la energía en una dirección específica. También pueden ser más susceptibles a la interferencia electromagnética que otros tipos de antenas. La historia de las antenas de línea de meandro se remonta a principios del siglo XX. En 1923, el ingeniero estadounidense George Washington Pierce publicó un artículo en el que describió el uso de una antena de línea de meandro para la transmisión de ondas de radio. Pierce demostró que las antenas de este tipo podían ser muy eficientes y operar en un rango de frecuencias amplio. Durante la Segunda Guerra Mundial, estas mismas se utilizaron en radares y otros sistemas de comunicación militar. Después de la guerra, las antenas de línea de meandro se hicieron más populares para aplicaciones civiles, como la radio y la televisión. En las últimas décadas, han experimentado un nuevo auge en popularidad debido al desarrollo de la tecnología de impresión por transferencia térmica, TPT. La TPT permite la producción de antenas de línea de meandro de forma rápida y económica. Esto ha hecho que las antenas ML sean una opción atractiva para una variedad de aplicaciones, incluyendo los dispositivos móviles, la identificación por radiofrecuencia, FID, y el Internet de las Cosas, IoT. La intensidad de radiación de una antena meander line es la cantidad de energía electromagnética emitida por la antena en una dirección determinada. Esta intensidad es máxima en la dirección de propagación de la onda. En otras direcciones la intensidad de radiación disminuye a medida que aumenta el ángulo con respecto a la dirección de propagación. La intensidad se puede utilizar para determinar la ganancia de la antena. Esta determina la cantidad de energía que se transmite a través del espacio y la dirección en la que se transmite la energía. En cuanto al patrón de radiación de una antena, es una representación gráfica de la distribución de la potencia radiada por la antena en función de la dirección. Se define como la relación entre la densidad de potencia radiada en una dirección específica y la potencia radiada en la dirección de máxima radiación. Este tiene forma ovalada como se presenta en la imagen. La directividad de una antena de meandro es una medida de la forma en que la antena distribuye su energía radiada en el espacio. Se expresa en decibelios isotrópicos, dB, y se define como la relación entre la densidad de potencia radiada por la antena en una dirección específica y la densidad de potencia radiada por una antena isotrópica en la misma dirección. La directividad de una antena de meandro está determinada por una serie de factores, incluidos el número de meandros. Cuantos más meandros tenga una antena, mayor será su directividad. El ancho de cada meandro, un ancho de meandro mayor resultará en una mayor directividad. La distancia entre los meandros, una distancia entre meandros mayor resultará en una mayor directividad. La frecuencia de operación de la antena afectará su directividad. La ganancia de una antena de línea de meandro aumenta con la longitud de la antena. La ganancia máxima se alcanza cuando la longitud de la antena es igual a 2/3 de la longitud de onda. La ganancia de esta antena puede ser mejor modificando ciertos parámetros. El número de meandros, cuantos más meandros tenga una antena, mayor será su ganancia. El ancho de cada meandro, un ancho de meandro mayor resultará en una mayor ganancia. La distancia entre los meandros, una distancia entre meandros mayor resultará en una mayor ganancia. La frecuencia de operación de la antena afectará su ganancia. La ganancia de una antena de meandro se puede mejorar mediante el uso de materiales conductores de alta conductividad eléctrica. También se puede mejorar mediante el uso de técnicas de alimentación optimizadas. La eficiencia de las antenas de línea de meandro suele ser baja, del orden del 5 a 10%. Esto se debe a que son antenas eléctricamente pequeñas, lo que significa que tienen un tamaño pequeño en relación con la longitud de onda de la señal que transmiten. Las antenas eléctricamente pequeñas tienen una resistencia de radiación baja, por lo que se pierde mucha potencia en la resistencia de pérdidas. Hay varias maneras de aumentar la eficiencia de las antenas de línea de meandro. Una forma es aumentar el tamaño de la antena. Esto reducirá la resistencia de radiación y aumentará la potencia radiada. Otra forma es utilizar materiales con una conductividad eléctrica alta, esto también reducirá la resistencia de radiación. La impedancia de entrada de la antena de meandro tiene una dependencia complicada con la frecuencia, la longitud y el ancho de la antena. En general, la impedancia de entrada es más alta en frecuencias más bajas y en antenas más largas y más anchas. La impedancia de entrada de esta antena es cercana a los 50 ohmios. En aplicaciones prácticas, la impedancia de entrada de una antena meandro suele estar entre los 40 y 60 ohmios. Esta impedancia es suficiente para la mayoría de las aplicaciones de comunicación inalámbrica. Hablemos un poco sobre las consideraciones de diseño, en este caso el ancho del meandro. Un meandro más estrecho concentrará la radiación en un ángulo menor, lo que aumentará la directividad. Estrechar el meandro concentrará la radiación, lo que aumentará la ganancia. Disminuir el ancho del meandro producirá una frecuencia de resonancia más baja. Para aumentar la impedancia de entrada, se puede aumentar el ancho de los meandros y la separación entre ellos. Un meandro estrecho aumentará el ancho de banda, mientras que un meandro mayor disminuirá el ancho de banda. Una separación entre los meandros más estrecha concentrará la radiación en un ángulo más estrecho, lo que aumentará la directividad. Una separación entre los meandros más estrecha también concentrará la radiación en un ángulo más estrecho, lo que aumentará la ganancia. Una separación más grande tendrá una frecuencia de resonancia más baja. Estrechar la separación disminuirá el ancho de banda, mientras que una separación entre los meandros más grande aumentará el ancho de banda. Modificar la longitud de la antena provocará los siguientes efectos. Una antena más larga tendrá una directividad más alta. Aumentar la longitud provocará una frecuencia de resonancia más baja. Con una antena de mayor longitud se obtendrá una mayor ganancia. Una longitud de antena más larga aumentará el ancho de banda, mientras que una longitud de antena más corta disminuirá el ancho de banda. De acuerdo a los materiales constructivos de la antena podemos modificar los parámetros de la siguiente manera. Material conductor, una conductividad más alta produce una ganancia más alta, una frecuencia de resonancia mayor y tendrá una polarización de onda más lineal. Material dieléctrico, una permitividad mayor tendrá una ganancia más alta, una frecuencia de resonancia más baja y aumentará el ancho de banda.
Forma de los meandros. Los meandros con una forma rectangular producirán una polarización lineal, mientras que los meandros con una forma circular producirán una polarización circular. Analizando las aplicaciones comerciales nos topamos que esta antena no suele comercializarse de manera tan común como las demás, sino que es parte de algún equipo como los siguientes. Teléfonos móviles y portátiles, antenas Wi-Fi por ejemplo. Dispositivos IoT, como el ESP32. Controles remotos. Dispositivos de rastreo y navegación. Sistemas RFID, en el uso de tags. Comunicación de corto alcance, dispositivos XBee y LoRa. En esta diapositiva podemos observar una antena comercial para el servicio de Wi-Fi, en la cual solamente se especifican las frecuencias de operación, dimensiones y ganancia de la misma antena. Como ya se mencionó anteriormente, este tipo de antenas no suelen comercializarse de esta forma. Comenzamos con el apartado relacionado al estado del arte, donde analizamos las últimas aplicaciones y actualizaciones de esta antena. Este primer artículo denominado, acoplador de ramal de banda ancha miniaturizado y flexible que utiliza derivaciones abiertas y técnicas de meandro. El acoplador propuesto es un candidato prometedor para aplicaciones en redes de alimentación de antenas, microondas y aplicaciones conformes que requieran simultáneamente un tamaño compacto y una respuesta de banda ancha de frecuencia. Podemos nombrar ciertas características que lo hacen aún más prometedor, es flexible y se puede doblar sin afectar su rendimiento. Está miniaturizado, con un tamaño de solo 0.71 milímetros. Tiene un amplio ancho de banda del 20%. Posee un alto coeficiente de acoplamiento de 3 dB. Presenta un buen aislamiento entre los puertos. Podemos añadir su utilidad en varias aplicaciones, tales como redes de alimentación de antenas, circuitos de microondas, dispositivos médicos y sistemas de comunicaciones inalámbricas. Continuando con las innovaciones, el siguiente artículo llamado antena de parche microstrip de línea meandro modificada con ancho de banda mejorado para aplicaciones de IoT de banda ISM de 2,4 GHz. La antena está diseñada con una línea de meandro en forma de S inversa conectada con una caja rectangular ranurada. Se aplica al diseño una carga capacitiva, C, y un parche parásito con la tierra moldeada. Esta antena propuesta tiene un tamaño de 40x10x 1.6 milímetros cúbicos. Los resultados simulados muestran que la antena tiene un ancho de banda de 12,5% con una ganancia máxima de 1,347 dBi. La eficiencia de radiación de la antena es de 79% a 2,4 GHz. El rendimiento de esta antena propuesta se compara con una antena de parche de microcinta de línea meandro convencional. Los resultados muestran que tiene un ancho de banda más amplio y una mayor ganancia que la antena convencional. Estas son algunas de las características clave de la antena propuesta. Tiene un tamaño más pequeño que la antena de parche microstrip de línea de meandro convencional. Tiene un ancho de banda del 12,5%, que es más amplio que la antena de parche de microcinta de línea meandro convencional. Tiene una ganancia máxima de 1347 dB, que es más alta que la antena de parche de microcinta de línea meandro convencional. Tiene una eficiencia de radiación del 79% de 2,4 GHz. El siguiente artículo denominado, diseño de antena de transmisión polarizada circularmente utilizando polarizador de línea meandro para aplicaciones de banda KU. El polarizador de líneas de meandro es un tipo de convertidor de polarización que puede convertir una onda polarizada linealmente en una onda polarizada circularmente. Está formado por líneas metálicas serpenteantes. El ancho y el espacio de la línea de meandro están diseñados para ser un cuarto de longitud de onda en la frecuencia de operación. Y funciona introduciendo una diferencia de fase entre los dos componentes ortogonales de la onda polarizada linealmente. Esta diferencia de fase da como resultado una onda polarizada circularmente. La antena de transmisión con polarización circular se puede utilizar en una variedad de aplicaciones de banda KU, como comunicaciones por satélites, radares y comunicaciones inalámbricas. Presentando el último artículo científico, continuamos con antenas monopolo compactas VHF/UHF para aplicaciones CubeSat. En este artículo, se proponen dos antenas monopolo compactas que funcionan a 149 MHz, VHF, y 398 MHz, UHF, para aplicaciones CubeSats. Un CubeSat es un pequeño satélite con forma de cubo con unas dimensiones de 10 por 10 por 10 centímetros cúbicos y un peso inferior a 1 kilogramo. Debido a los bajos costos de fabricación y lanzamiento, la gama de aplicaciones se ha ampliado rápidamente, atrayendo interés militar, comercial y académicos. Dos antenas monopolo están integradas sobre un sustrato cerámico de doble capa. Las dimensiones totales de la antena plegada son 101 por 40 por 8,9 milímetros, lo cual es muy pequeño. Se propone la técnica de línea de meandro y la estructura plegable para lograr un diseño compacto. La introducción de una estructura de desacoplamiento resuelve el problema del alto acoplamiento causado por el tamaño pequeño. Se realizan simulaciones y mediciones por computadora. Podemos concluir aportando los beneficios de la fabricación y uso de tipo de antena, mejor directividad. Las antenas de meandro tienen una directividad muy alta, lo que significa que emiten la mayor parte de su energía en una dirección específica. Esto puede ser útil para aplicaciones donde se necesita una gran ganancia en una dirección determinada, como la transmisión de televisión por satélite. Amplia banda. Las antenas de meandro tienen una amplia banda de frecuencia, lo que las hace aptas para una variedad de aplicaciones. Fácil de fabricar. Las antenas de meandro son relativamente fáciles de fabricar, lo que puede reducir el costo. Algunos de los beneficios específicos de las antenas de meandro incluyen mejor recepción de señales débiles. La directividad de las antenas de meandro permite que capten señales más débiles que otras antenas, lo que puede ser útil en aplicaciones donde las señales son débiles o están bloqueadas por obstáculos. Mayor alcance. La directividad también permite que las antenas de meandro transmitan señales a distancias más largas que otras antenas. Mejor calidad de recepción. La resistencia a la interferencia de las antenas de meandro puede ayudar a mejorar la calidad de la recepción de señales, reduciendo el ruido y las distorsiones. Las antenas de meandro se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluyendo transmisión de televisión por satélite. Las antenas de meandro se utilizan en la mayoría de los sistemas de televisión por satélite para recibir señales de los satélites. Comunicaciones por radio. Las antenas de meandro se utilizan en una variedad de aplicaciones de comunicaciones por radio, incluyendo comunicaciones militares, comunicaciones comerciales y comunicaciones de emergencia. Radar. Las antenas de meandro se utilizan en radares militares y civiles para detectar objetos en el aire y en el suelo. Teledetección. Las antenas de meandro se utilizan en sistemas de teledetección para recopilar datos sobre la superficie de la Tierra. En general, las antenas de meandro son una opción versátil y eficaz para una variedad de aplicaciones.